Muchas gracias por la presentación y gracias también a los organizadores del evento, a Bionex Martí, a Mariluz Franco, Neymari Ramos y a Alexis Santos por la invitación. Es un gran placer regresar aquí a Puerto Rico después de un año aproximadamente que me uní a la diáspora y ahora soy parte de las estadísticas que voy a comentar. Y especialmente es un placer regresar a Calley, donde he tenido siempre muchos colegas y amigos trabajando. Bueno, quizás una breve explicación sobre el título, Mickey Ricans, en signo de pregunta, que puede sonar un poco despectivo a algunas personas, pero lo tomo de un artículo periodístico que se publicó recientemente, donde un miembro de esa diáspora, el presidente de la Cámara de Comercio del Centro de la Florida, dijo que igual que había New York Ricans y Philly Ricans y otros Ricans, también ahora hay Mickey Ricans, porque como ustedes saben, la diáspora puertorriqueña hacia la Florida realmente se intensificó con la apertura de Walt Disney World y todavía sigue atrayendo un gran número de puertorriqueños. Así que esa es un poco la explicación que quería darle. Y como el tema es muy amplio, quería concentrarme fundamentalmente en 4 aspectos. Primero que nada, hablar brevemente sobre los cambios recientes en los patrones de asentamiento de los migrantes, para entonces preparar el terreno y hablar concretamente de la Florida. Pero también pienso que es importante que se tome en cuenta que la migración puertorriqueña a la Florida forma parte de un cambio sustancial reciente que apunta hacia una creciente dispersión de esa diáspora, así que es una especie de diáspora dentro de la diáspora. A la migración y a la dispersión de los puertorriqueños de la isla hacia Estados Unidos ahora se añade desde hace algún tiempo una creciente dispersión dentro del territorio continental. En segundo lugar, quiero hablar un poco de quiénes son los que migran y de hecho esto también va a ser tocado en las próximas presentaciones porque hay una discusión, me parece, en los medios académicos y noticiosos sobre el último tema que quiero concentrar, que es la famosa fuga de cerebros o el brain drain. Pero antes de entrar en ese asunto quería también entonces darles un panorama de las características sociales y demográficas más importantes. También me parece que es fundamental comparar esas características con las de otros grupos de puertorriqueños en Estados Unidos, porque a veces se exagera las diferencias y a veces no se toma en cuenta que también los puertorriqueños que están emigrando a la Florida tienen una serie de desventajas socioeconómicas que pienso documentar. Bueno, el último punto es esta cuestión de la fuga de cerebros que sé que mi colega va a tocar, no en el caso de la Florida, que es el tema mío, sino de Estados Unidos en general. Así que, comenzando por este asunto, esta es una imagen, por cierto, que tomo prestada del Atlas de la diáspora puertorriqueña de Angelo Falcón, que aunque muestra muchas flechas de ida y vuelta, me parece que capta un poco lo que está pasando. Y es que la migración puertorriqueña hacia Estados Unidos, que solía estar concentrada principalmente en Nueva York, ahora se dirige hacia varios destinos, sobre todo la Florida. La Florida ha desplazado al estado de Nueva York como el principal destino de los migrantes puertorriqueños de los años 90 y otros destinos menores como por ejemplo los que se orientan hacia la costa oeste, hacia Texas, California y hacia el medio oeste, que también había sido desde los años 50 un lugar de asentamiento importante. Continúa la migración de retorno, la migración de regreso, hemos oído hablar un poco de esos temas anteriormente, y en ese sentido, entonces el cuadro que nos pintan las estadísticas demográficas es mucho más complejo de lo que fue hace, digamos, 2 o 3 décadas. Para ilustrar esa complejidad, quería concentrarme en los 5 estados que tradicionalmente han recibido mayor cantidad de migrantes. Y bueno, en primer lugar está Nueva York y sigue siendo el lugar donde hay un mayor número de puertorriqueños, pero no sé si se aprecia en la gráfica, por primera vez en los años 90 se redujo la población puertorriqueña en ese estado y luego recuperó lentamente su predominio. El segundo estado, hasta hace poco, que había concentrado la población puertorriqueña era Nueva Jersey, pero muy por debajo de Nueva York, y en buena medida incluso esto es un movimiento secundario de puertorriqueños que se habían establecido en la ciudad de Nueva York y luego se fueron mudando hacia el estado vecino. El tercer núcleo de puertorriqueños de los años 50 en adelante había sido Illinois, que se ha mantenido bastante discretamente, incluso en algunos lugares como Chicago se ha estancado, como veremos enseguida. Y Pensilvania registra un aumento considerable en los últimos tiempos y parecería ser que ya en la próxima década va a superar a Nueva Jersey, que como decía ha sido la concentración secundaria. Pero realmente el crecimiento espectacular de la población de origen puertorriqueño desde los años 80 en el estado de la Florida es
la principal noticia, y si ustedes quizás proyectan hacia el futuro, parecería ser que esa población está en estos momentos en posición de desbancar a Nueva York como el principal lugar de asentamiento de puertorriqueños. Ciertamente el centro de la Florida, como decía hace un momento, parece ser el imán que atrae a los puertorriqueños que salen de la isla. Y bueno, esta es otra manera de mirar el mismo aspecto. Los dos estados que concentran el grueso de la población puertorriqueña están en Nueva York, están en la Florida, y luego otras concentraciones menores en el nordeste de los Estados Unidos y en el medio oeste de ese mismo territorio. Si miramos de manera más enfocada el caso de la Florida, veremos que hay 3 núcleos principales de esa población florirrican o mickey-rican. La primera es precisamente en el centro del estado, alrededor del área de Orlando, pero Orlando también es un área que incluye varios municipios que veremos enseguida, o condados. El sur de la Florida, que no es un lugar que normalmente se piensa como un centro de la diáspora, de hecho, ahí es donde estoy viviendo yo ahora, en Miami, y si uno toma en consideración que los 3 condados que componen esa área, que son Broward, donde está Fort Lauderdale, West Palm Beach y Miami, ahí hay una concentración puertorriqueña también muy fuerte, pero relativamente invisible, quizás después pueda explicar por qué. Y la tercera, y muchos de ustedes seguramente tienen parientes, amigos que viven en estos lugares, es el área de Tampa, Sweetwater, donde hay un crecimiento importante de la población puertorriqueña. Dentro de esas áreas que acabo de mencionar, se encuentran Osceola, que está en el centro de la Florida, en lo que muchos de ustedes conocen como Kissimmee, Broward, que corresponde principalmente a Fort Lauderdale, Miami-Dade, Hillsborough, que es Tampa, y Orange, por mucho desplaza a todas las otras zonas de la Florida en términos de la concentración geográfica de personas de origen puertorriqueño. Y quizás sería bueno aquí también aclarar, como se menciona esta mañana, que estos datos incluyen tanto a los nacidos en la isla como a los descendientes de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos. Entonces, esto es importante, me parece a mí, porque si bien al principio hablé de un proceso de dispersión geográfica a nivel continental, aquí a nivel más micro, especialmente de los condados, vemos un proceso de reconcentración. O sea que hay lugares como, sobre todo Orange County y Osceola County y otros alrededor del centro de la Florida, donde hay unas fuertes concentraciones geográficas. Si lo viéramos incluso más detalladamente, veríamos que hay ciertos vecindarios, como Buenaventura Lakes o Meadow Woods, que tienen una altísima concentración de puertorriqueños. En términos de áreas metropolitanas, de nuevo, Nueva York sigue siendo la ciudad por excelencia donde se concentra la diáspora, pero Orlando ha pasado a ser el segundo lugar, y esto ha ocurrido relativamente rápido en las últimas 2 décadas, desplazando a Filadelfia, que también había sido una ciudad importante para los puertorriqueños, y a Chicago. Y Miami se coloca en 4º lugar. Miami, Fort Lauderdale, incluye toda esa área metropolitana del sur de la Florida que mencioné hace un momento. Pompano Beach también, según el censo, es parte de esta área metropolitana. Así que lo que estamos viendo ahora, como les decía hace un momento, es un proceso de dispersión, pero también de reconcentración en un puñado de áreas metropolitanas que ya no son necesariamente las tradicionales, como es el caso de Orlando y Miami. En los últimos años, como ya se planteó hace un momento en la presentación sobre la encuesta de la comunidad, se ha podido cuantificar específicamente los lugares a los que se han dirigido los puertorriqueños en los últimos años, y aquí solamente incluía hasta el 2009 para tener la década en su totalidad. Seminole, Florida, que también está en el área del centro de la Florida, aparece en el número 10, Osceola County, al lado de Orlando, y bueno, otros de los mismos condados que ya mencioné. Hartford, Connecticut, que es probablemente una de las ciudades medias con mayor concentración de puertorriqueños, o Halford, como dicen los puertorriqueños de allá. Y miren cómo el Bronx aquí aparece realmente en 4º lugar, ¿no? Que por mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, había sido el principal lugar de asentamiento. Miami-Dade otra vez. Hamden, Massachusetts, es un área interesante que yo no creo que se ha estudiado a fondo, es un área limítrofe entre los estados de Massachusetts y Connecticut, que tiene el 2º lugar. Pero de nuevo, por mucho, Orange County se ha convertido en el principal lugar de asentamiento de los puertorriqueños en la última década. Si uno suma todos los condados de la Florida, estaremos hablando como un 18, un 19% del total de todos los puertorriqueños que han salido en la última década.
En ese sentido, entonces, me parece que se justifica hablar de Mickey Ricans. Por cierto, estos no son migrantes, creo que este es el grupo de Plena Libre que fue y colonizó el área de Orlando en algún momento, y donde quiera que van los puertorriqueños, por supuesto, llevan su bandera y hacen una parada puertorriqueña. Así que, bueno, eso es un poco así a manera de preámbulo para entonces ya entrar en más detalle sobre el tema que quiero desarrollar, que es el perfil de la población puertorriqueña, y que, bueno, quizás las imágenes aquí hablan tanto más que las estadísticas, porque hablan de la diversidad, tanto en edad como en color de la piel, como ocupación y otras características importantes que vienen al caso. Y una de ellas es precisamente el de la raza. Y bueno, sin entrar en muchos detalles sobre la complejidad de este tema y cómo se mide, tomando como base la pregunta sobre raza que se hace en el censo, y aquí está un poco, no sé si se va a ver bien la gráfica, veríamos que en Puerto Rico, muchos de ustedes saben que la pregunta sobre raza se había eliminado en el año 50, se volvió a incorporar en el censo en el 2000 y en el 2010. Y bueno, aquí los resultados han intrigado a muchos analistas, porque si fuera cierto que Puerto Rico es un 75% blanco, eso haría a Puerto Rico más parecido a un país escandinavo que un país caribeño. Pero bueno, ese es el resultado. Y hubo una pequeña reducción del 2000 al 2010, pero como quiera, el predominio de la raza blanca se podría uno cuestionar y discutir muchísimo. La población puertorriqueña en Estados Unidos, sin embargo, a la misma pregunta, con la misma metodología, responde de manera distinta, porque casi la mitad de la población de origen puertorriqueño en Estados Unidos dice ser blanco, la otra dice ser alguna otra raza, pero también fíjense que es interesante que muy pocos puertorriqueños en Estados Unidos contestan que son negros o afroamericanos. De hecho, la categoría más interesante aquí es la de dos o más razas o de alguna otra raza, que parece ser una manera en que los puertorriqueños en Estados Unidos tratan de describir su diversidad racial, su mestizaje y su dificultad para colocarse en las categorías raciales binarias blanco-negro. En la Florida es interesante que las estadísticas se parecen mucho más a las de Puerto Rico que al resto de los Estados Unidos, en donde de nuevo una mayoría bastante grande, más del 70%, dice ser blanca, una minoría muy pequeña negra, y en ese sentido parecería ser, y esta es una hipótesis que habría que desarrollar, que los puertorriqueños que están emigrando a la Florida en los últimos tiempos sobrerepresentan a la población de origen europeo acá en la isla, y esta es otra posibilidad, que todavía mantienen sus conceptos de raza popular, los conceptos populares de raza que manejamos acá, donde hay una gran cantidad de categorías intermedias como café con leche, piel canela, morenito, trigueñito, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la categoría indio, ¿no?, que tiene significaciones distintas aquí y allá. Así que esto es un dato interesante. Yo no he visto estudios detallados sobre el tema y sobre todo también relacionando esta clasificación racial del censo con otras características sociales y económicas. Pero lo que está claro es que los puertorriqueños en Estados Unidos son tan diversos como los puertorriqueños en la isla en términos de su apariencia física. Hay personas que podrían ser consideradas blancas, igual que otras podrían ser consideradas negras, y todos los grados de mezcla racial dentro de esos dos extremos. Y de hecho yo creo que históricamente ese es uno de los problemas más serios que han confrontado los migrantes puertorriqueños en Estados Unidos, que es que sus conceptos de raza no siempre coinciden con los conceptos de raza de los Estados Unidos. Entonces, pasando a otras características, aquí lo que quiero hacer un poco es comparar lo que podemos hacer hasta ahora a los puertorriqueños en la Florida con otros estados, y como ven ustedes, en este punto en particular, que tiene que ver con la escolaridad superior, universitaria, los puertorriqueños en la Florida parecen estar relativamente bien colocados en comparación con la mayoría de los estados, con excepción, y esto es consistente en los datos de Texas y California, donde parece que hay una concentración importante de personas con títulos universitarios. Las otras concentraciones importantes de los puertorriqueños, como ustedes ven, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, etcétera, todas se colocan por debajo de la Florida en ese mismo punto. Y aquí otra vez el patrón se repite fundamentalmente, donde aunque la Florida aquí no tiene una posición tan aventajada como en la estadística anterior, sí se coloca de nuevo debajo de California y Texas, por encima de Nueva York, Connecticut y otros estados, en función de la mediana de ingresos de los hogares puertorriqueños.
La tasa de pobreza, entonces, corresponde con las estadísticas anteriores, porque curiosamente Pensilvania y Massachusetts, como estábamos comentando anteriormente fuera de cámara, tienen las tasas de pobreza más altas de los puertorriqueños en Estados Unidos. Sin embargo, hay una fuerte migración hacia esos estados. Y la Florida, aquí otra vez, junto con California, Illinois y Texas, tiene esta misma estadística mucho más baja. Las muchas caras de los puertorriqueños en la Florida, de nuevo, no solamente para ilustrar esta diversidad que muestran las estadísticas, de lo que hacen, a lo que se dedican, sus apariencias físicas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que el tema principal que quiero subrayar aquí es esa diversidad y esa heterogeneidad social y económica de la población puertorriqueña en este estado. Quería mencionar también, aunque esto sería tema de una presentación mucho más a fondo, que los puertorriqueños en la Florida han creado una gran cantidad de negocios, aunque estos dos en particular no fueron creados allá, sino acá. Y por supuesto el Banco Popular es una de las empresas más grandes en Puerto Rico y en las comunidades puertorriqueñas allá. El tema de Martin Barbecue es una anécdota interesante, porque hace varios años un puertorriqueño muy listo en Orlando decidió establecer su propio restaurante y le puso Martin Barbecue porque sabía que los boricuas lo conocían. No tenía nada que ver con el dueño original. El dueño original lo demandó, ganó la demanda y entonces decidió extender la cadena a Orlando. Así que es uno de esos negocios muy exitosos que siguen a los puertorriqueños donde quieran que van y que verdaderamente han tenido una buena recepción, sobre todo en el campo de los servicios, del comercio y otras áreas donde los negocios puertorriqueños han proliferado, no solamente en Orlando, sino también en el sur de la Florida y en el área de Tampa. Aquí cambio un poco mi énfasis de perspectiva, porque si bien estaba mirando hace un momento cómo comparan los puertorriqueños en la Florida con los puertorriqueños en otros estados, también me parece que es útil mirar cómo comparan con otros hispanos en el mismo estado. Y como ustedes saben, la mayor concentración de hispanos en la Florida es la población de origen cubana, pero no son, curiosamente, los cubanos los que tienen la mayor proporción de graduados universitarios, sino los suramericanos, entre los cuales predominan los colombianos, venezolanos y otros grupos. Así que los puertorriqueños aquí un poco se colocan en el medio, por encima de los centroamericanos y los mexicanos, pero en realidad esa comparación no es muy favorable, porque los mexicanos y los centroamericanos en la Florida son los que tienen estas tasas de graduados universitarios más bajas en el estado. Y la historia es más o menos la misma si uno compara a los tres principales grupos hispanos en el estado, los cubanos, puertorriqueños y mexicanos, porque los puertorriqueños en esta comparación, a ver si descifro bien esto. Bueno, los mexicanos están concentrados sobre todo en servicios y en construcción, mantenimiento, reparación, o sea, son trabajos de cuello azul y de servicios. Los cubanos están distribuidos de manera bastante favorable entre gerentes profesionales y ventas y oficinas. Y según esta comparación, los puertorriqueños están concentrados en la segunda categoría, en la categoría de ventas y oficinas y no en la de gerentes y profesionales. Eso un poco ya me va adelantando hacia el último punto que tiene que ver con la supuesta fuga de cerebros, pero antes de llegar a ese punto, otras comparaciones que se pueden hacer tienen que ver con otros grupos étnicos. Aquí los puertorriqueños nuevos están justo a mitad de camino entre los grupos más privilegiados, como serían los asiáticos y los blancos no hispanos. Son categorías del censo, versus los negros no hispanos, que son el grupo más pobre en ese estado. Aquí termino entonces con tres gráficas para atender la pregunta sobre si en los últimos tiempos la población emigrante de Puerto Rico a la Florida representa una fuga de cerebro. Y quiero decir, primero que nada, que la expresión fuga de cerebro me parece muy problemática, porque sugiere que los que se van tienen cerebro y los que se quedan no lo tienen. Pero bueno, en términos de edades, ciertamente hay un proceso de selectividad que es muy conocido en los estudios migratorios. En esta gráfica, pues las barras violetas es la población de Puerto Rico, según la encuesta de la comunidad del 2007 al 2011, y aquí está la población que migró a la Florida
en esos mismos años. Y efectivamente los datos comprueban que hay una fuerte concentración en las edades jóvenes, especialmente entre 20 a 44 años, eso no debe sorprender a nadie, pero ciertamente llama la atención la diferencia tan grande que se verifica en estos datos, y por otra parte muy pocos niños y pocos envejecientes. Pero digamos la información disponible sí comprueba que se trata sobre todo de una población joven en edad productiva y reproductiva. Sin embargo, cuando uno mira esta otra información, y me perdonan que no quedó muy bien la gráfica aquí, en términos de escolaridad, la población migrante hacia la Florida, y quizás después veremos la de otras partes de Estados Unidos, no parece ser una población selecta favorablemente en términos educativos, puesto que sobre todo en los niveles universitarios, bachillerato y estudios graduados o profesionales, de hecho esta población representa un porcentaje menor. Por otra parte, son los de menores de menos de 12 años de escolaridad y los graduados de escuela superior, la mayoría de los migrantes recientes a la Florida, según esta fuente de datos. En ese sentido, no parece ser acertado el calificar a todo el flujo migratorio a la Florida como una especie de fuga de cerebro. Y quizás la sorpresa mayor para mí cuando analicé estos datos, lo tuve que hacer varias veces para confirmar que estaba haciéndolo correctamente, es que en términos ocupacionales, según esta misma fuente, los puertorriqueños que emigraron a la Florida entre el 2007 y 2011 no son en su gran mayoría gerentes y profesionales, que sería lo que la tesis de la fuga de cerebros consideraría cerebros. Más bien están concentrados en otras dos categorías, de las cuales no se habla mucho en estos debates. En la categoría de vendedores y oficinistas, o sea que es una categoría de ocupaciones de cuello blanco relativamente bien pagadas, pero no son doctores, médicos, abogados, ingenieros o enfermeras en su mayoría. Y la otra categoría que llama la atención es la categoría de construcción y reparación, mantenimiento, que ahí se incluyen mecánicos, albañiles, etcétera, trabajadores diestros. Pero si uno se deja llevar entonces por este tipo de información, de nuevo, habría que cuestionarse si verdaderamente existe en este momento una fuga de cerebro de Puerto Rico a la Florida. Una nota al calce sobre ese mismo punto, para ir ya terminando, es que eso no quiere decir que no haya aumentado relativamente la proporción y el número de personas con altas calificaciones y con escolaridad elevada. Sí lo ha hecho, pero cuando uno ve el flujo en su totalidad, estas estadísticas realmente cuestionan la idea de la fuga de cerebro. Así que termino un poco sobre los 4 puntos principales que había planteado al principio. Orlando se ha convertido, Orlando y el centro de la Florida, como la principal atracción de los migrantes puertorriqueños en la última década, incluso desde los años 90 en adelante. Alrededor de 300.000 personas de origen puertorriqueño residen en esa zona y sobre todo alrededor del área metropolitana de Orlando y Kissimmee. El segundo punto es, de nuevo, subrayar que en comparación con otros flujos migratorios anteriores y en comparación con otros estados de la Unión Americana, sobre todo Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Pensilvania, sí se puede decir que los puertorriqueños en la Florida tienen un perfil relativamente aventajado, pero no necesariamente privilegiado. Yo creo que se puede hacer esa distinción. En tercer lugar, yo creo que la historia de la comunidad puertorriqueña en la Florida, y especialmente en el área de Orlando, difiere de la de otros grupos y de otros lugares donde se ha asentado la diáspora, de muchas maneras, entre ellas algunas que ya he destacado aquí. Hay otros que no me he podido detener a examinar, que tienen que ver con los patrones de asentamientos suburbanos o con la creación de una especie de enclave empresarial muy pujante. Mencioné por lo menos algunos casos de negocio. Y en ese sentido es posible que la situación de los llamados Mickey Ricans tenga un futuro distinto al de otras partes de Estados Unidos. Todavía no lo sabemos, pero es algo que se puede investigar. Y por último, un poco insistir en que los datos no parecen apoyar la idea de una fuga de cerebros, y por eso se entiende una población fundamentalmente profesional y gerencial con títulos universitarios, que aunque está representada en este movimiento migratorio, ciertamente no es la mayoría. Muchas gracias.